Imagina esto. Un niño de 10 años entra en el Palacio del Pardo con el uniforme demasiado rígido, el cuello que le raspa la piel y una sonrisa ensayada que no le llega a los ojos. Huele a cera, a cuero viejo y a miedo. Le han dicho que hoy no viene a visitar a nadie. Hoy viene a ser observado. Al fondo, bajo retratos solemnes y lámparas que parecen ojos, un hombre bajito, con voz de bisturí, lo mira como se mira una herramienta, sin cariño, sin odio, con cálculo. El niño se llama Juan Carlos, y en esa sala, sin aplausos, sin coronas, empieza el regreso de la monarquía, como una operación quirúrgica hecha por una dictadura. Porque sí, si has venido buscando cómo prepararon al nuevo rey desde dentro, estás exactamente donde tenías que estar. Pero lo que vas a escuchar no es un cuento de hadas, es un experimento con sangre fría, un plan con sonrisas oficiales, oraciones de despacho y sombras en los pasillos, y cuanto más avanza, más te das cuenta de algo incómodo. La corona vuelve, pero primero la domestican. España, años 40. El país no camina, cojea. Hay ciudades con paredes agujereadas, viudas con la mirada seca y hombres que han aprendido a callar para seguir respirando. Se habla bajito, se come poco, se mira al suelo. En las iglesias el incienso se mezcla con el hambre, y en las plazas las banderas pretenden tapar el frío. En el centro de todo, Francisco Franco, el vencedor que no quiere parecer rey, pero tampoco quiere soltar el mando, un hombre que entiende el poder como se entiende una caja fuerte. Si no la abres tú, la abre otro. Aquí aparece la palabra mágica, monarquía. Suena brillante, antigua, casi romántica. Pero dentro del régimen suena a otra cosa, a seguro de vida. Franco tiene un problema que ningún uniforme resuelve. El tiempo. Por muy alto que levantes un sistema, si está construido sobre un solo cuerpo, ese sistema tiembla cuando ese cuerpo envejece. Entonces el plan toma forma. España será oficialmente un reino sin rey, una frase que ya es un truco de magia. En 1947, Franco impulsa la ley de sucesión, declara a España reino y se coloca a sí mismo como jefe del Estado de por vida, con el poder de designar sucesor. Es decir, no restaura la monarquía, la encierra en una jaula legal y se guarda la llave en el bolsillo. La jugada tiene brillo diplomático. De puertas afuera, parece continuidad histórica. De puertas adentro, es una advertencia. Habrá corona, pero será mi corona. Y ahora falta lo más delicado, el muchacho, porque el heredero natural de los Borbones no es Juan Carlos. Es su padre, don Juan, conde de Barcelona, un hombre en el exilio, monárquico, orgulloso, que sueña con una restauración limpia. Franco lo escucha y desconfía. Don Juan quiere ser rey con autonomía. Franco no quiere un rey. Quiere un relevo controlado, así que hace lo que hacen los cirujanos del poder. No opera al paciente, opera al entorno. Si no puede domesticar al padre, formará al hijo. La primera gran escena de este guión ocurre con una palabra que parece amable. Educación. Se habla de formar al príncipe en España, acercarlo al país, prepararlo para el futuro. Suena casi tierno, ¿verdad? Pero la ternura se rompe cuando entiendes el mecanismo real. Traer a un niño es separar a una familia, es convertir la infancia en tablero, es entrenar una lealtad. En 1948 se abre la puerta, Juan Carlos, todavía pequeño, llega a España para estudiar y aquí empieza el verdadero desde dentro. No es solo lo que aprende en libros, es lo que aprende en silencios. Lo rodean con cuidado milimétrico, profesores escogidos, tutores vigilados, un entorno donde cada frase tiene eco político. La idea es simple y brutal, que su identidad no se construya con el soy hijo de don Juan, sino con el soy proyecto de España. Y cuando digo España, en ese momento significa el régimen. El niño crece con dos sombras encima, una, la del padre exiliado, que escribe, presiona, reclama legitimidad, otra, la del caudillo, que ofrece algo irresistible y venenoso. Aquí tienes un futuro, si aprendes a obedecer, y el régimen es experto en fabricar obediencia con envoltorio de honor. Le dan símbolos, desfiles, uniformes, himnos, ceremonias. Le enseñan disciplina militar como si fuera moral. Le repiten palabras grandes, patria, sacrificio, deber. Y mientras tanto, por debajo de todo, corre la corriente eléctrica que no se nombra. Si no encajas, te apagan. Pero Juan Carlos no es un muñeco, y eso es lo que vuelve todo más interesante. El chico aprende pronto que en ese mundo la inteligencia no es recitar consignas,
sino saber cuándo callar y cuándo sonreír. Aprende el arte español más antiguo después del flamenco. Aguantar sin romperse. En Madrid los pasillos tienen oído. Las paredes no son paredes, son filtros. Si alguien sugiere que el príncipe debe ser demasiado borbónico, suena peligroso. Si alguien lo quiere demasiado liberal, suena traición. El punto exacto que buscan es otro. Un rey con cara de historia y manos atadas por el presente. A veces la tensión aparece en detalles que parecen pequeños. Una mesa demasiado larga. Un brindis donde nadie sabe qué palabra usar. Un Su Alteza pronunciado con entusiasmo falso. En ese clima, Juan Carlos crece como crecen las plantas en invernadero. Rectas, rápidas, pero vigiladas. Y sin embargo, hay algo aún más incómodo. Porque para que el plan funcione, el príncipe no solo debe aprender a ser rey, debe aprender a ser el rey que Franco necesita. Un rey que no cuestione la victoria de 1939, un rey que no abra heridas, un rey que, llegado el día, pueda decir continuidad con la boca, mientras la historia cambia con los pies. En el exterior, Europa se recompone, y España queda rara, aislada, como un salón donde el tiempo se ha detenido. Dentro, el régimen busca oxígeno, y ahí la monarquía sirve como máscara. Una institución respetable para maquillar un sistema duro. Es un traje elegante sobre una estructura de hierro. El adolescente Juan Carlos entra en academias militares. Zaragoza, Marín, San Javier, tierra, mar, aire. Es formación y es mensaje. El futuro jefe del Estado debe tener a las Fuerzas Armadas grabadas en la piel. Lo quieren soldado antes que símbolo, y él lo sabe. A cada paso entiende que su vida no es suya. Es una cadena de decisiones ajenas. Aquí viene uno de esos momentos que, contados en voz baja, suenan casi indecentes, porque mientras el régimen lo prepara, su padre, don Juan, observa desde fuera y se desespera. Para don Juan, su hijo se está convirtiendo en pieza del enemigo. Para Franco, don Juan es un riesgo de autonomía, así que el conflicto familiar no es solo emocional, es político y pesa como plomo. Y la pregunta que nadie se atreve a hacer en público es la que en privado quema. ¿Juan Carlos está allí para ser rey o para ser rehén de lujo? En medio de esa tensión, el príncipe desarrolla algo que lo acompañará siempre. Una habilidad casi animal para leer habitaciones, para detectar quién manda de verdad aunque no hable, para notar cuando una sonrisa es trampa, y eso, en un sistema como aquel, es supervivencia. Ahora una imagen. Un despacho con cortinas pesadas, un crucifijo, papeles sellados y un silencio que parece humo. Franco revisa informes sobre el muchacho. No te imagines cariño. Imagínate evaluación. Carácter, disciplina, amistades, opiniones, fiabilidad. La palabra fiabilidad es escalofriante cuando se aplica a un ser humano, como si el futuro rey fuera un motor. O arranca o no arranca. Y aquí llega el primer gran giro emocional, el que mancha el relato con una sombra que cuesta quitarse. Año 1956. Estoril, Portugal. El exilio borbónico tiene mar y jardines, pero también tiene tensión, orgullo herido y conversaciones que se repiten como una maldición. Juan Carlos está allí con su familia. Su hermano menor, Alfonso, está cerca. Hay un arma, un disparo, un segundo que no se puede deshacer. Alfonso muere. No voy a recrearme en el morbo, pero es imposible ignorar el impacto. Una tragedia familiar brutal en el núcleo de la dinastía, y el hecho, tan frío como un parte médico, se convierte en algo más. En un sello psicológico, en una herida pública y privada, porque a partir de ahí, Juan Carlos ya no es solo el hijo, es el que queda, el que carga. El que para bien o para mal, se vuelve aún más central, y en política, lo central siempre atrae depredadores. El régimen, por supuesto, no se detiene por una tragedia, la maquinaria sigue. De hecho, en un sistema de poder duro, el dolor ajeno se absorbe como combustible. Ahora hay que ser más fuerte. Ahora hay que cumplir, ahora más que nunca. Palabras que suenan nobles, pero que a veces son una manera elegante de decir, no importa lo que sientas. Juan Carlos vuelve a España con una sombra más pesada, y dentro del país esa sombra lo vuelve todavía más manejable a ojos de quienes calculan. Un joven marcado puede ser más prudente, más obediente o más imprevisible. Nadie lo sabe, pero todos lo observan. Y mientras tanto, Franco avanza en su idea favorita. No dejar cabos sueltos. Si el príncipe va a ser el futuro, tiene que serlo sin romanticismos.
No basta con que sea Borbón, debe parecer español en el molde del régimen, debe hablar el idioma del orden, debe dominar el gesto militar, debe saber sonreír a los vencedores sin que se le note el esfuerzo, porque la restauración que se está preparando no es la de los libros, es la restauración de laboratorio, una monarquía diseñada para que, cuando llegue la hora, parezca natural, aunque haya sido ensamblada, pieza por pieza, como un arma cuidadosamente limpia, y justo cuando el país cree que entiende el plan, Franco hará rey al príncipe y todo seguirá igual, aparece la grieta más interesante de todas. Nadie puede estar seguro de qué clase de rey está creando. ¿Un continuador? ¿Un actor que espera su momento? ¿Un hombre agradecido o un hombre atrapado? En el aire queda una sensación inquietante. El régimen cree que está entrenando a un sucesor dócil, pero quizá está entrenando, sin querer, a alguien que ha aprendido el mismo arte que Franco domina. Esperar. La sombra de Estoril no se fue con el equipaje, volvió pegada a la nuca, como una mano fría que te recuerda quién manda, incluso cuando nadie habla, y sin embargo, por fuera todo seguía el guión. Academias, disciplina, saludos perfectos, fotos donde el joven parece más alto de 1200 lo que es, y el uniforme cae como si lo hubieran planchado con obediencia. Pero por dentro, el tablero se estaba llenando de jugadores nuevos, y los viejos empezaban a ponerse nerviosos. España entraba lentamente en otra fase, no porque el régimen se volviera suave, sino porque el mundo se estaba moviendo y Franco no podía permitir que el país se quedara congelado como una estatua que alguien termina derribando. Los años 50 se iban y llegaban los 60, con un zumbido de fábricas, turistas, carreteras nuevas y billetes extranjeros. A ese cambio lo vendieron como prosperidad, como apertura, como un milagro de trabajo, pero el milagro tenía un precio. Si el país iba a parecer moderno, el futuro jefe del Estado debía parecer presentable, y ahí el príncipe, todavía príncipe a medias, príncipe sin trono, se convirtió en un proyecto de imagen. Imagina una sala donde se discute el futuro como si se discutiera el vestuario de una película. Necesitamos que sea cercano, pero no demasiado, firme pero no duro, tradicional pero no viejo, un rey que respire historia, sí, pero que huela a futuro. La paradoja era casi cómica. Lo estaban moldeando para heredar un país que cambiaba, mientras le pedían que no cambiara nada. En los pasillos del poder, ese tipo de paradojas se resuelven con una palabra: control. Franco tenía un instinto infalible para detectar riesgos, y si algo le parecía peligroso, lo separaba en piezas pequeñas, como quien desmonta un arma para que nadie la use. La monarquía para él era eso, una herramienta desmontada. Don Juan era una pieza demasiado grande, así que la presión sobre el príncipe seguía, pero más sofisticada. No ya obedecer, sino aprender a navegar, y la navegación más peligrosa era familiar, porque mientras Juan Carlos crecía dentro del ecosistema del régimen, su padre seguía enviando señales desde el exilio. Mensajes, manifestos, gestos de legitimidad. Don Juan quería recuperar el papel central, quería un regreso con dignidad. Franco lo dejaba hablar, y lo dejaba lejos, como se deja ladrar a un perro detrás de una verja. Molesta, pero no muerde. Y Juan Carlos quedaba en el medio, como una cuerda tirante entre dos manos. Una mano decía: eres Borbón, eres continuidad histórica. La otra decía: eres mi sucesor, mi garantía, mi obra. ¿Qué hace un joven en ese punto? Aprende el idioma más útil en una dictadura, el de las frases que significan dos cosas a la vez. Por un lado mostraba respeto al padre, por otro mostraba disciplina ante Franco, una sonrisa a cada lado, un saludo militar aquí, una carta cariñosa allí, y en ese equilibrio cualquier paso mal dado podía ser fatal. No fatal en el sentido romántico, sino en el sentido práctico. Te cierran puertas, te recortan apariciones, te aíslan, te convierten en un símbolo vacío. La casa del poder no mata siempre con balas, a veces mata con agenda. Y en esa casa, el hombre que más cerca estaba de Franco, el que parecía hecho de madera oscura y silencios largos, iba ganando peso. Carrero Blanco no era el más carismático, era peor. Era el que entendía el poder como una máquina de precisión. Su obsesión era que nada se soltara, que nada se escapara. Que cuando llegara la transición natural de la vida a la muerte, el régimen siguiera respirando como si nada. Carrero miraba al príncipe con una pregunta clavada detrás de los ojos. ¿Este chico será un candado?
o una llave. Y para responder eso, hacía lo que hacen los hombres de pasillo. Observar no los discursos, sino los gestos pequeños. ¿Con quién se sienta? ¿A quién saluda primero? ¿Qué cara pone cuando oye ciertas palabras? ¿Qué libros aparecen en su entorno? ¿Qué conversaciones lo encienden y cuáles lo apagan? Porque mientras el país se llenaba de hoteles en la costa y anuncios de neveras, el palacio seguía oliendo a lo de siempre. A cera, a despacho cerrado, a jerarquía. En ese contexto aparece una decisión que parece personal, pero es absolutamente política. El matrimonio, el príncipe necesitaba una esposa, sí, pero no cualquier esposa. Necesitaba una alianza, una fotografía internacional, una garantía de continuidad y, sobre todo, una figura capaz de desempeñar el papel de normalidad en un sistema que por dentro estaba lejos de ser normal. Así entra en escena Sofía. La historia oficial la cuenta como romance. Dos jóvenes, un encuentro, chispa, destino. Y puede que hubiera algo real, claro, pero el verdadero peso estaba en otra parte. Era una princesa de Grecia y Dinamarca, con conexiones europeas, con una educación sólida, con disciplina de casa real. Era para la operación un injerto perfecto. Mira la imagen. El príncipe español, criado bajo el control de un régimen que quiere maquillar su futuro, y la princesa extranjera, elegante, serena, con sonrisa entrenada para sobrevivir a flashes y a cuchillos sociales, juntos forman algo que el régimen deseaba desesperadamente. Una monarquía con cara moderna. La boda fue brillo y protocolo, pero escucha el crujido detrás del brillo. Don Juan, el padre, seguía sin ser rey, y Franco, el diseñador del tablero, seguía en el centro. La monarquía se estaba construyendo con flores encima y con alambre por debajo. Aquí viene un giro curioso. El matrimonio, que en teoría debía atar a Juan Carlos al guión, en la práctica le dio algo que el régimen no podía controlar del todo: un espacio propio, una familia, una vida doméstica, una intimidad que no era de despacho, y esa intimidad en política es peligrosa, porque donde hay intimidad, hay conversaciones sin testigos, donde hay hijos, hay futuro no escrito, donde hay pareja, hay decisiones compartidas, dudas, estrategias, planes que no pasan por la oficina de nadie. El régimen lo sabía. Por eso, alrededor de los recién casados, se multiplicaron las miradas. No era protección, era vigilancia disfrazada de cortesía. Juan Carlos empezó a ocupar más escena pública, viajes, actos, inauguraciones. Se le mostraba como joven, deportista, sonriente. El mensaje era claro: aquí está el futuro. Y sin embargo, el detalle malicioso era otro. Se le mostraba, sí, pero siempre en el marco correcto, siempre al lado adecuado, siempre bajo una sombra de autoridad. Franco jugaba con la cercanía como quien dosifica un veneno. Un poco te acostumbra, demasiado te mata, y el príncipe con el tiempo empezó a entender un secreto que pocos se atreven a admitir. Cuanto más te exhiben, más te vuelves útil, pero también más te vuelves prescindible, porque si eres un símbolo, pueden cambiar el símbolo por otro. Y otro estaba ahí, aunque no se dijera en voz alta, porque el régimen no era una pieza única, era una mezcla de familias políticas, falangistas duros, militares, tradicionalistas, tecnócratas que hablaban de economía como si fuera religión. Cada grupo miraba la monarquía con una ambición diferente. Algunos la querían como continuidad rígida, otros como escaparate, otros como trampa, y en esa pelea Juan Carlos era el premio o el rehén, según el día. Mientras tanto, España cambiaba a golpe de cemento, la gente empezaba a viajar, a escuchar música de fuera, a soñar con coches, con libertad de consumo, con una vida menos gris, y eso generaba un contraste brutal. Un país que se modernizaba por fuera y seguía controlado por dentro, como una casa con fachada nueva y sótano lleno de cadenas. El príncipe caminaba sobre ese contraste, y ahí el relato se vuelve casi cinematográfico. Imagínalo en un acto público, sonriendo, mientras detrás hay policías de paisano, y más atrás aún, cárceles que nadie muestra en televisión. La sonrisa del futuro sobre el mecanismo del pasado. Y sin embargo, hay momentos donde la realidad se cuela en forma de susto. En el círculo de Franco, la obsesión por la seguridad era enfermiza. Se hablaba de atentados, de conspiraciones, de enemigos internos. Cada rumor era gasolina. Cada anécdota se convertía en informe. Y cuando eso pasa, el heredero se convierte en objetivo doble.
Para quienes quieren el fin del régimen, es símbolo. Para quienes quieren que el régimen siga, es seguro. Juan Carlos aprendió a vivir como un hombre que siempre está en un pasillo estrecho. No puede girar demasiado, no puede correr, no puede detenerse, y aquí aparece el elemento más inquietante de todo. La educación política en negativo. No le enseñaban cómo gobernar un país libre, le enseñaban cómo no romper el sistema, no le daban herramientas de debate, le daban reflejos de prudencia, no le daban pluralismo, le daban jerarquía, y aún así el chico veía el mundo, porque viajaba, porque escuchaba, porque observaba, porque a veces una frase se te queda clavada aunque nadie la subraye, y en los viajes, en los contactos internacionales, la gente le hablaba con una cortesía que tenía filo. España es hermosa, pero ese pero es una daga suave, no te hiere en público, te hiere después, cuando estás solo. Los tecnócratas del régimen querían vender estabilidad, los diplomáticos querían una España aceptable, y el príncipe era el puente perfecto. No era Franco, pero era continuidad, no era democracia, pero era posible evolución. En pocas palabras, era una promesa ambigua, que es la forma más rentable de promesa, pero esa ambigüedad también lo convertía en sospechoso. Para los duros podía ser demasiado blando, para los opositores podía ser demasiado del régimen, para los monárquicos clásicos podía ser demasiado franquista, para el mundo era un interrogante con uniforme. ¿Y qué hace un interrogante? Aprende a parecer respuesta sin decir demasiado. Hay una escena que resume todo esto y que si la miras bien, da un poco de asco por lo perfectamente calculada que es. Reuniones donde se habla del futuro del país, como si se hablara de una herencia familiar. Cuando llegue el momento, si Dios quiere, por el bien de España. Palabras limpias, ordenadas, respetables, y debajo el pensamiento verdadero. ¿Quién controla el ejército? ¿Quién controla la policía? ¿Quién controla la narrativa? ¿Quién controla al rey? Porque sí, incluso antes de tener corona, el rey ya estaba siendo controlado. En medio de esta presión, la relación con don Juan se vuelve un drama de alta tensión. El padre exige gestos más claros, el hijo no puede darlos. Y el régimen observa esa tensión con una sonrisa invisible. Cuanto más dividido esté el mundo borbónico, más fácil es manejarlo. Y aquí viene otro giro. Juan Carlos empieza a usar la paciencia como arma, no una paciencia pasiva, una paciencia estratégica. Deja que los otros se desgasten, deja que los bandos discutan, deja que Franco y su entorno crean que lo han moldeado del todo, y mientras tanto, acumula algo que en política vale más que cualquier título. Contactos, información, experiencia, lectura de fuerzas. Es un aprendizaje casi cruel. El futuro no se conquista con un golpe de mesa. Se conquista con 1000 movimientos pequeños, con estar presente sin exponerte, con parecer leal sin entregar el alma, con escuchar sin prometer, con sonreír como quien guarda una carta en la manga. Pero cuidado, no romantizamos. No era un superhéroe secreto, era un hombre joven atrapado en una maquinaria, y cuando estás atrapado, también cometes errores. También te adaptas demasiado, también te acostumbras a ciertas sombras. A veces la supervivencia se confunde con complicidad, y esa confusión deja manchas. El régimen, satisfecho, empezó a permitirle más cercanía al centro, y esa cercanía tenía un sabor raro. Por un lado era honor, por otro era correa. Cada paso hacia el poder era también un paso hacia una jaula más bonita, y entonces, en la cocina interna del franquismo, la palabra sucesión empezó a pronunciarse con más frecuencia, no en discursos, sino en murmullos, en reuniones donde el aire se volvía denso, en cenas donde el vino sabía a nervios, porque Franco envejecía. Y cuando el poder envejece, aparecen dos tipos de gente: los que rezan por continuidad y los que huelen oportunidad. Juan Carlos notó ese cambio en la textura del ambiente. Más prisas, más tensión, más rumores. El régimen ya no era un bloque inmortal, era un edificio con grietas finas, y como en todo edificio con grietas, lo peligroso no es la grieta visible, sino la grieta que nadie quiere mirar. El príncipe seguía apareciendo, saludando, cumpliendo, pero en privado la pregunta que lo perseguía era simple y aterradora. ¿Cuándo me convertirán en rey? ¿Y en qué condiciones me lo permitirán? Y la segunda pregunta, aún más oscura: ¿qué me pedirán a cambio? Porque el desde dentro de esta historia no es solo el plan del régimen, es también el precio íntimo, es la sensación de ser observado como se observa una inversión.
Es vivir con la conciencia de que tu vida no es biografía, es diseño, y justo cuando parece que todo está encaminado, educado, casado, presentado, aceptable, el tablero prepara una jugada que cambia el sentido de todo, una jugada que, cuando llega, no llega como ceremonia, llega como sentencia. La jugada aún no cae en esta parte, pero ya se siente el aire eléctrico antes del trueno, se siente en las miradas que duran medio segundo más, en los silencios de Franco, en la manera en que Carrero Blanco recalcula cada frase, en cómo el régimen empieza a medir el futuro con regla, porque el presente ya no le basta. En algún punto, los pasillos dejaron de oler solo a cera y a cuero, empezaron a oler a final. No el final de una vida, eso es biología, sino el final de una época entera, esa cosa enorme que cruje cuando ya no se sostiene ni con rezos ni con decretos. Franco, que llevaba décadas manejando España como si fuera un tablero con fichas de plomo, empezó a tener un problema nuevo, su propia fragilidad, y los regímenes, cuando huelen fragilidad, se vuelven supersticiosos, se aferran a rituales, a símbolos, a juramentos, y ahí es donde el príncipe deja de ser una promesa y se convierte en un objeto de urgencia. Las conversaciones ya no eran cuando llegue el momento, sino hay que fijarlo, y fijarlo en lenguaje de poder significa clavarlo con un clavo que haga sangre si alguien intenta sacarlo. Entonces llega 1969, y lo que ocurre ese año es una escena que, vista de cerca, tiene algo de teatro elegante y algo de laboratorio frío, en una sala solemne, con cámaras, uniformes, banderas y esa acústica rara que hace que hasta una tos suene a delito. Franco anuncia a su sucesor, Juan Carlos, no como príncipe de Asturias, eso implicaría una línea dinástica normal, sino como príncipe de España, un título hecho a medida, como un traje cosido sobre la piel, y ahí está el detalle asquerosamente brillante. La monarquía vuelve por una puerta lateral, como si pidiera permiso. Juan Carlos, de pie, sabe que está viviendo el día que lo define, y que también lo ata. Le toca pronunciar el juramento, y el juramento no es un poema, es un candado. Jura lealtad a los principios del movimiento, a las leyes fundamentales, al orden. Lo hace ante Franco, lo hace ante el aparato, lo hace ante un país que, aunque no lo diga, entiende lo que significa. El heredero acepta el marco del régimen. La escena es limpia, la sonrisa es correcta, la promesa es pública, y ahí nace el primer gran twist de esta parte. Ese juramento, que muchos interpretan como una entrega, también puede leerse como una compra, porque en política, cuando firmas un papel en público, estás comprando tiempo, estás comprando acceso, estás comprando el derecho a estar allí cuando se reparta el último trozo de poder. Pero no nos engañemos, la sensación que deja, si la miras con el estómago, es amarga. Es como ver a alguien ponerse una cadena de oro. Brilla, sí, pero cadena. El golpe emocional no termina ahí. Don Juan, el padre, queda oficialmente fuera de la jugada. Imagínate el sabor. Un hombre que se considera legítimo, viendo cómo su hijo es elevado, pero por la mano de quien él nunca quiso reconocer como árbitro. Eso no es solo humillación política. Es tragedia familiar en cámara lenta, y Juan Carlos, una vez más, queda atrapado en el centro del huracán con la cara impasible, porque en ese mundo, si muestras demasiada emoción, te debilitas, y si no muestras ninguna, te conviertes en sospechoso. A partir de 1969, el príncipe ya no es un estudiante con uniforme bonito, ahora es el heredero oficial, el hombre que todos observan con hambre, con miedo o con cálculo. Su agenda se multiplica. Sus apariciones se vuelven más estratégicas. Cada foto es una señal, cada viaje, un mensaje, cada gesto, un titular posible. El régimen lo exhibe como continuidad, pero los distintos bandos dentro del régimen lo miran como se mira una caja cerrada. Quieren saber qué hay dentro. Los duros esperan obediencia, los aperturistas huelen oportunidad, los monárquicos clásicos se tragan el orgullo, los opositores se reparten entre la burla y la atención. A ver qué hace este. Y Juan Carlos juega el juego más peligroso. Parecer lo suficiente de cada cosa para no ser destruido por ninguna. La tensión crece en detalles casi ridículos. ¿Qué palabra usa en un discurso? ¿Con quién conversa 5 segundos más? Si visita una fábrica o una iglesia, si sonríe más en Barcelona o en Sevilla. El país se vuelve un espejo roto, donde todos interpretan su reflejo como les conviene. Y el propio Juan Carlos empieza a entender
que ya no vive en una familia, vive en un ecosistema de expectativas, de día ceremonial, de noche informes, en algún despacho alguien apunta. Se mostró correcto, se mostró prudente, evitó definirse, y la palabra evitó se convierte en virtud y en sospecha al mismo tiempo. El corazón frío del plan, sin embargo, estaba en otra persona. Carrero Blanco. Si Franco era el dueño del tablero, Carrero era el guardián del manual. Su idea era simple. Franco muere, pero el régimen sigue. Cambia la cara, no el cuerpo. Y el heredero era parte de ese mecanismo. Pero el mundo real es especialista en romper mecanismos con un solo golpe. A principios de los 70, la calle no era todavía un volcán abierto, pero sí una olla con tapa. Huelgas, protestas, murmullos, universidades inquietas, regiones con identidad que no aceptan ser solo decorado, y, además, un terrorismo que empieza a hacerse presente con una frialdad que cortaba la respiración. Juan Carlos camina en medio de ese paisaje como si llevara un vaso lleno hasta el borde. Cualquier sacudida lo derrama, y Franco envejece. El poder envejece con él. Hay días en los que el caudillo aparece y parece de piedra, y otros en los que el cuerpo traiciona. Y cuando el cuerpo traiciona, el régimen entra en modo pánico silencioso. Nadie dice, se está acabando, pero todos lo oyen en sus huesos. Entonces ocurre algo que, desde dentro, se siente como un ensayo general del futuro. Franco enferma seriamente en 1974 y se establece una interinidad en la jefatura del Estado. Juan Carlos asume funciones temporales. La escena es inquietante. El heredero, todavía sin corona, empezando a sentarse en la silla grande, mientras la silla todavía tiene dueño vivo, es un momento de tensión casi teatral, un país entero mirando el movimiento de manos, un ejército atento, un gobierno midiendo palabras, los periodistas extranjeros oliendo el cambio, y en el centro, Juan Carlos, con esa sonrisa que ya no es juvenil, es sonrisa de hombre que sabe que cualquier paso equivocado lo convierte en enemigo de todos. Desde fuera parece un avance natural. Desde dentro es una prueba de fuego, porque gobernar en interinidad significa una cosa aterradora. Te responsabilizan de decisiones, sin darte el poder completo. Es como conducir un coche a gran velocidad con el volante prestado y el dueño diciéndote, no lo gires demasiado. En esos días, Juan Carlos aprende algo importante. El Estado no es un concepto, es un conjunto de hombres armados, sellos, teléfonos que suenan y decisiones que pesan toneladas. Y de pronto, la historia se acelera como si alguien hubiera pisado el acelerador con rabia. 20 de diciembre de 1973. Madrid, mañana fría. Un coche oficial recorre una calle. Dentro va Carrero Blanco, ya nombrado presidente del gobierno, el hombre que debía garantizar la continuidad férrea del franquismo, y entonces el aire se rompe. La explosión no es un atentado, es una imagen imposible. El coche sale disparado, literalmente, como si una mano gigante lo hubiera levantado y arrojado por encima de todo. En segundos, el símbolo de la continuidad se convierte en chatarra. Ese día, el régimen siente por primera vez que no controla ni la física. Y aquí el relato se vuelve casi perverso. El atentado que mata al arquitecto de la continuidad abre sin querer un hueco para lo imprevisible. Es como si le hubieran arrancado al sistema su tornillo principal. De pronto la maquinaria sigue, pero vibra. Hace ruido, se desajusta. Los duros reaccionan con rabia y deseo de endurecer. Los pragmáticos empiezan a entender que la continuidad perfecta quizá es imposible. Y Juan Carlos, en el centro, observa cómo el plan original, transmisión limpia del franquismo al franquismo con corona, pierde a su ejecutor más obsesivo. Ese es el twist oscuro. El atentado es una tragedia y un shock, pero también es una grieta histórica, una grieta por donde se cuela el aire. En el palacio, las caras cambian. El miedo, que antes era controlado, se vuelve más visible. La seguridad se multiplica. Los protocolos se endurecen. Y sin embargo, se instala una sensación que no se puede matar con guardias. La sensación de que el futuro ya no está totalmente escrito. El príncipe, oficialmente, sigue siendo el heredero del orden. Pero sin Carrero, los controles se vuelven más dispersos. Y cuando el control se dispersa, aparece un espacio para el movimiento. No significa libertad automática, significa oportunidad. Y en política, la oportunidad no es un regalo, es un campo minado. Juan Carlos empieza a recibir visitas de todo tipo, algunas discretas, otras indirectas, gente que quiere saber qué piensa,
¿Qué haría? ¿Hasta dónde llegaría? Le hablan en clave. Le dicen frases como «España necesita reconciliación» o «España necesita firmeza», y cada palabra viene con una trampa escondida. Al mismo tiempo, los monárquicos tradicionales le presionan. No puedes seguir siendo una creación del régimen. Los franquistas duros le presionan. No puedes traicionar el juramento. Los tecnócratas le presionan. No puedes asustar a Europa. El ejército por encima de todos observa. No puedes perder el control. Y la calle. La calle no presiona con papeles, presiona con vida. Con la sensación de que un país entero ya no quiere vivir en blanco y negro. Mientras tanto, Franco sigue ahí, pero más frágil. Hay días con rumores de hospital, de recaídas, de gravedad. Cada rumor activa una cadena. Llamadas, reuniones, silencios tensos. El régimen parece un animal viejo que se niega a caer, pero que ya no puede correr. En esa atmósfera, Juan Carlos aprende a hablar como un equilibrista. Empieza a pronunciar palabras que suenan inocentes, pero que bien escuchadas abren puertas. Evolución, participación, unidad, futuro, palabras blandas, sí. Pero en un sistema rígido, lo blando puede ser dinamita, y sin embargo, hay algo que no desaparece. El hedor moral de la operación, porque no importa cuánto se hable de futuro, el origen de su posición sigue siendo el mismo. El heredero ha sido designado por una dictadura, ha jurado un marco autoritario, y su ascenso se construyó sobre silencios, sobre exclusiones, sobre un país donde mucha gente no podía hablar sin miedo. Esa contradicción lo persigue como un fantasma elegante. Viste uniforme, pero bajo el uniforme hay un dilema que araña, y aquí entra un elemento casi cinematográfico. La relación final con Don Juan empieza a moverse, no de manera romántica, sino estratégica. Don Juan entiende que el trono se acerca a su hijo y se aleja definitivamente de él. Juan Carlos entiende que la legitimidad histórica todavía pesa. Ambos entienden, quizá con dolor, que el tiempo decide por ellos. Esa tensión familiar se convierte en un juego de ajedrez emocional. Gestos de acercamiento, conversaciones medidas, sombras de resentimiento. No hay abrazos de película, hay cálculo con tristeza. Porque el poder, cuando entra en una familia, la convierte en institución, y una institución no llora en público. A medida que avanzan 1974 y 1975, la sensación se vuelve insoportable. El país es como una sala esperando el veredicto de un médico. Se habla en voz baja, se especula, se teme, se desea, se odia, se reza, se planea. Y Juan Carlos, que ha pasado años aprendiendo a no delatarse, se encuentra con el momento más peligroso de todos. El momento en que, por fin, va a tener que ser algo concreto. Porque hasta ahora podía ser ambigüedad, podía ser promesa, podía ser ya veremos. Pero el tiempo está a punto de arrancarle esa máscara. Y lo más inquietante es que en el último tramo, quienes le han construido la jaula empiezan a darse cuenta de un detalle. El animal, dentro ya no es un cachorro, ya es un hombre que ha visto morir símbolos, un hombre que ha visto cómo el régimen pierde tornillos, un hombre que ha aprendido la paciencia como arma, un hombre que ha jurado en público y que quizá está planeando otra cosa en privado. La pregunta final de esta parte no es ¿será rey? Eso ya casi está decidido por biología y por decreto. La pregunta es peor, más eléctrica, más peligrosa. ¿Qué hará cuando por fin tenga la llave y todos crean que todavía tiene puesta la cadena? El final llegó sin música épica, llegó con el sonido seco de un parte médico, con pasillos que se llenan de pasos rápidos y miradas que no se sostienen. Madrid amanecía con un cielo de plomo y un país entero respiraba como si tuviera la garganta apretada por un puño invisible. En el interior, el régimen hacía lo que mejor sabía hacer: convertir la muerte en protocolo, y entonces, de golpe, se abre la puerta grande que durante décadas había estado cerrada con llave. Franco muere, y con esa frase, tan corta, se mueven toneladas. Lo que ocurre inmediatamente después es casi obsceno por lo automático. Uniformes impecables, discursos medidos, solemnidad calculada, como si la historia fuera un reloj suizo y no una bestia que muerde. Las cámaras enfocan rostros graves. España parece un teatro donde el telón cae, y en el mismo segundo ya están montando la siguiente obra. Y ahí aparece Juan Carlos, el hombre que fue traído como niño para ser observado, entrenado y encajado en un molde. El que juró el marco, el que aprendió a sonreír con el estómago en tensión,
Ahora está frente a la escena definitiva. Convertirse en rey de España. El momento es brillante por fuera y oscuro por dentro. Brillante porque una corona, aunque no la veas, ilumina la sala. Oscuro porque todos los que están allí saben lo mismo y fingen no saberlo. La monarquía vuelve, sí, pero vuelve nacida del quirófano del franquismo, un parto sin amor, con instrumentos fríos, y aquí llega el instante que separa a los ingenuos de los que huelen peligro. Cuando Juan Carlos pronuncia su primer gran mensaje, como rey, mucha gente espera continuidad, esperan el todo seguirá igual, esperan un heredero domesticado, pero lo que se cuela en sus palabras es otra cosa, no un grito, no una revolución, sino algo más inteligente, un tono, un aire distinto, una promesa de ser rey de todos los españoles, una frase que suena normal, pero que, en una España partida y silenciada, tiene el filo de una navaja, porque todos es una palabra enorme, cuando el país ha vivido décadas de los nuestros y los otros, los franquistas duros lo escuchan y se quedan quietos. Como perros que han oído un ruido raro en la cocina, los reformistas lo escuchan y sienten un latido, la oposición lo escucha y desconfía. A ver si esto es maquillaje. Y el rey, en el centro, sabe algo que nadie quiere decir. Si empuja demasiado, lo tumban. Si no empuja nada, lo arrastra la historia y lo escupe. Así empieza la verdadera partida. El gobierno de Arias Navarro, el hombre que representa el continuismo, sigue. Es la manera de dar tranquilidad a los que temen el vacío. Pero esa tranquilidad es también un peso. Es como intentar correr con botas llenas de barro. Juan Carlos, por dentro, necesita movimiento. Por fuera, necesita paciencia. Y aquí aparece el primer gran twist del tramo final. El rey, formado para ser herramienta, empieza a actuar como jugador, no con gestos teatrales, sino con decisiones que parecen administrativas, pero son dinamita. Arias no sirve para abrir puertas, sirve para vigilar puertas. Y España ya tiene demasiadas puertas cerradas. La tensión crece con un ruido de fondo, la calle, huelgas, manifestaciones, presión social, gente que llevaba años tragándose las palabras, ahora quiere escupirlas. Y el Estado responde con reflejos viejos. Orden, fuerza, miedo. La violencia política late en ambos lados. Los atentados y la represión crean una atmósfera en la que cada semana parece que puede ser el inicio de una pesadilla nueva. En ese paisaje, el rey debe hacer lo imposible. Reformar sin que parezca traición, cambiar sin que parezca ruptura, avanzar sin que el ejército crea que le están robando el país. Y entonces, un día, ocurre lo que desde dentro se siente como una cuchillada limpia. Juan Carlos aparta a Arias Navarro. El gesto es silencioso, pero retumba. Para muchos franquistas es una alarma. Para muchos españoles es un shock de esperanza. Para la oposición es una señal. Todavía insuficiente, todavía sospechosa, pero señal al fin. Y para el rey es el primer paso real fuera de la jaula. Ahora viene la decisión más arriesgada de todas. Elegir al hombre que va a conducir el cambio. Y aquí la historia se pone casi insolente, porque el elegido no es el héroe romántico que la gente imaginaría, no es un viejo opositor con aura de mártir, no es un general con gesto épico, es un político joven, hábil, del propio sistema. Adolfo Suárez. Cuando se anuncia su nombre, muchos se ríen, otros se indignan. Hay quien piensa, esto es una broma, porque Suárez viene del aparato, habla el idioma del régimen, conoce los pasillos. Para algunos eso lo convierte en un impostor, pero el rey, que ha aprendido el arte de la operación quirúrgica desde niño, entiende algo que cambia la lógica. Si quieres desmontar una máquina sin que explote, a veces necesitas a alguien que sepa dónde están los cables. Suárez es ese hombre, el que puede caminar por dentro del sistema sin activar todas las alarmas a la vez. Y ahí empieza el baile más peligroso y más fascinante. Transformar un Estado autoritario en un Estado democrático. Usando, al principio, las herramientas legales del propio Estado autoritario, es como abrir una caja fuerte desde dentro con la llave que estaba destinada a guardarla cerrada. El eslogan invisible de esos meses podría ser «reformar para no reventar». Se prepara una ley crucial, la pieza de dominó que debe caer para que caigan las demás. La ley para la reforma política. Suena técnico, suena aburrido, pero es un misil con corbata, porque lo que propone, en esencia, es desmontar el sistema desde su propia legalidad y abrir la puerta a elecciones. Ahora imagina la escena interna. Procuradores franquistas, hombres que han vivido del régimen,
votando una ley que, en el fondo, los está desarmando. Es un espectáculo que produce satisfacción e incomodidad al mismo tiempo. Satisfacción, porque el candado se abre. Incomodidad, porque el candado se abre con la mano de quienes lo cerraron, y esa es la firma emocional de esta historia. El cambio nace de una mezcla de pragmatismo, cálculo y miedo, no de pureza. El referéndum legitima el movimiento, y la tensión sube, porque una cosa es votar en papel, otra cosa es permitir que los enemigos políticos salgan a la luz y se sienten en la mesa. La legalización de partidos se convierte en un campo minado, y el partido más explosivo es el que muchos militares consideran inaceptable: el Partido Comunista. Aquí el ambiente se electrifica como si alguien hubiera cortado un cable con tijeras de metal. En los cuarteles se masculla, en los despachos se grita a puerta cerrada, hay amenazas, presiones, advertencias, porque para una parte del aparato el comunismo no es un adversario, es un trauma. Y entonces llega una de esas escenas que parecen hechas para cine, por su combinación de audacia y riesgo. En plena Semana Santa de 1977, el gobierno legaliza al Partido Comunista, el país parpadea, el ejército aprieta los dientes, la oposición entiende que algo está cambiando de verdad, y el rey, según lo que se comenta en voz baja en los círculos de poder, sabe que se ha cruzado una línea que puede costarle el trono, o salvarle el país. Este es un twist brutal. El rey designado por el franquismo se convierte, en la práctica, en el paraguas bajo el cual se permite que entren fuerzas que el franquismo demonizó, y esa paradoja es difícil de digerir, produce satisfacción, interés y un poco de asco histórico. Como encontrar una flor creciendo en un charco sucio, llegan las elecciones de 1977, España vota, y la imagen es poderosa: colas, papeletas, gente mayor con lágrimas discretas, jóvenes con una energía casi insolente y una sensación general de no sé qué va a pasar, pero por fin puedo decir algo con un papel. No es el final de nada, es el inicio de una etapa que todavía puede terminar mal, porque la violencia sigue. ETA golpea, la extrema derecha golpea, hay tensión territorial, hay crisis económica, hay miedo, y el Estado está aprendiendo a no reaccionar con reflejos de hierro. El rey se mueve con un estilo que, en esa época, es casi acrobático, apoyando el proceso sin convertirse en jefe de partido, apareciendo como árbitro sin parecer dueño de la pelota. Su papel es delicado: si se asocia demasiado a una fuerza, pierde su función; si se queda demasiado quieto, se vuelve irrelevante. La Constitución de 1978 aparece como el intento de cerrar la herida con un pacto, no perfecto, no limpio, no mágico, pero pacto. Monarquía parlamentaria, derechos, libertades, un nuevo marco. El país respira, pero no se relaja, porque hay un monstruo que no se ve en las fotos constitucionales: la posibilidad de un golpe. Y aquí, el clímax del tercer acto explota con la violencia de una puerta arrancada. 23 de febrero de 1981. Imagina el Congreso. Gente sentada, rutina institucional, ese aire de política que parece aburrida, hasta que deja de serlo. Entran guardias civiles armados, disparos al techo, gritos, el sonido de las balas cortando el aire como tijeras, diputados tirados al suelo, miedo puro, animal, sin ideología, miedo a que el país vuelva a caer en la noche. Esa escena es el espejo oscuro de todo lo que se había construido, todo el proceso de reforma, todo el esfuerzo de equilibrio. De pronto parece un castillo de cartas frente a un ventilador. Y en ese instante ocurre el momento que define la imagen de Juan Carlos para generaciones. Su aparición en televisión, con uniforme, militar, hablando como jefe del Estado y sobre todo como mando supremo de las Fuerzas Armadas, llamando al orden constitucional, pidiendo que se respete la legalidad, es un golpe de escena. Y aquí está el twist más potente. El hombre que fue entrenado para garantizar continuidad autoritaria aparece como el que frena un golpe y sostiene la continuidad democrática. Para muchos es la prueba definitiva, para otros es una escena compleja con sombras alrededor. ¿Qué se supo? ¿Cuándo se supo? ¿Qué tensiones internas hubo? Pero en la percepción pública, lo que queda es la imagen. El rey como dique. Y el dique aguanta. El golpe fracasa. Esa noche, España no solo se salva de un retroceso inmediato, también se redefine emocionalmente. La gente entiende que la democracia puede ser frágil, sí, pero también que puede resistir,
y entiende que la monarquía, al menos en ese momento, ha jugado a favor del marco democrático, pero la historia, incluso cuando te da una escena de alivio, te deja un regusto extraño, porque vuelve la pregunta sucia, la que no se va. ¿Cómo se llega a una democracia desde una dictadura sin mancharse? ¿Quién paga el precio? ¿Qué se olvida para poder avanzar? ¿Qué se perdona para poder vivir? Y ahí está la mezcla exacta de emociones que prometimos al inicio. Satisfacción, porque el relato encaja. Interés, porque los giros no fueron los esperados. Y una incomodidad persistente, porque el camino está lleno de zonas grises. La preparación del nuevo rey, vista desde dentro, fue un proyecto de control. Fue una operación para fabricar un monarca a medida del régimen. Pero la gran ironía es que, al intentar crear un heredero manejable, el sistema también creó a alguien que aprendió a manejar el sistema. Franco quiso una corona con correa, y la historia, caprichosa, brutal, terminó dándole a España una corona que, al menos en momentos clave, tiró de la correa en dirección contraria. Ahora vuelve la imagen del principio. Aquel niño entrando al palacio con el cuello rígido y la sonrisa ensayada. Si pudieras susurrarle al oído lo que ocurrirá décadas después, quizá no te creería, quizá te miraría como si estuvieras loco, porque nadie educa a un rey pensando que va a escapar del molde. Y sin embargo, a veces el molde se rompe desde dentro, no por pureza, sino por supervivencia, y ese es el cierre inquietante. El regreso de la monarquía en España no fue un cuento de legitimidad limpia, fue un pacto con sombras. Fue un plan diseñado por un dictador para que nada cambiara demasiado, y terminó siendo, por giros de presión, miedo, calle y cálculo, una palanca para que el país cambiara lo suficiente como para no explotar. Pero incluso hoy, cuando alguien pronuncia transición, la palabra trae un eco doble, un orgullo sereno, y una pregunta amarga, porque hay victorias que saben bien, y a la vez dejan manchas en las manos.